Una primera causa de l'estigma en salut mental comença amb el diagnòstic, però les persones no som les nostres etiquetes. Aquest és el projecte Yo no soy mi diagnóstico. El taller de fotografía de Yo no soy mi diagnóstico comenzó porque Armando, un compañero, venía, creo que venía enfadado por algo que tenía que ver con precisamente compartir su diagnóstico en una conversación. Y se enfadó por la reacción de alguien que había y vino diciendo que no entendía muy bien por qué cuando decía su diagnóstico la gente reaccionaba de una manera, ¿no? Pues a partir de ahí pues lo fuimos comentando y a partir de ahí empezamos a ver, oye, ¿cómo te definirías tú, no? Si tú no eres tu diagnóstico, ¿qué eres? Entonces él empezó, pues soy poeta, y el otro decía, pues yo te veo más seductor, y entonces empezamos como a ser un poco psiquiatras por un día de nosotros mismos y diagnosticarnos con adjetivos que creíamos que tenían más que ver con nosotros mismos. El taller ha sido como un regalo y una especie de fuego artificial que ha contagiado a un montón de cosas. Está teniendo mucho, porque está vivo todavía, está teniendo mucho más recorrido del que esperábamos. Pensábamos que iba a ser un taller muy pequeñito, prácticamente para trabajar en casa. Pero ha pisado, digamos, hemos retratado a toda la salud mental de Baleares, sí. Casi toda, o sea, algunos se nos ha escapado. Yo, por ejemplo, era, no sé, muy ensimismado, muy depresivo, no me relacionaba con la gente y desde que estoy en los talleres, pues es todo al revés. He hecho un cambio personal y me siento mejor conmigo mismo. De repente ver a un paciente haciéndole fotos a su psiquiatra y preguntándole quién es y rompiendo esa barrera de distancia tan tradicional, coloca al psiquiatra en una posición mundanamente interesante y yo creo que también establece un vínculo sanitario-paciente diferente. L'associació La Nostra Veu ha realitzat més de 100 tallers de fotografia en tots els hospitals de dia de salut mental de Balears, unitats comunitàries de rehabilitació i associacions de salut mental. Més de 200 persones han participat entre pacients i personal sanitari. El resultat és una exposició itinerant que mostra el retrat de la salut mental que ja s'ha exposat a tots els hospitals i alguns dels principals espais culturals.